Espera. Me ha Un encantado, me ha segundo, ¿eh? encantado. Voy a utilizarlo. Joder, empezamos bien. Un segundo, ¿Eh? un segundo. Un segundo. A ver. Ahí, creo que no se caiga otra vez. Ahí está. Ok. Gorka Ochoa, hola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Ser Ciclista. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo van los machos alfa? Pues ahí van, ahí van. Estamos ya rodando la cuarta temporada y disfrutando como enanos porque nos lo pasamos muy bien, la verdad. Grabando y con esta gente, no solo el elenco, sino con el equipo técnico también, tenemos muy, muy buen rollo y estamos deseando volver. Mira, como cuando ibas a De Castola, la temporada buena de De Castola y querías que llegara septiembre para volver a De Castola, pues un poco así. ¿Eso te pasaba? ¿Eras buen estudiante? No, no he dicho eso. He dicho que me lo pasaba bien yendo. Nada, era un estudiante normal, de mínimo, ley de mínimo esfuerzo y último esfuerzo en el último momento. Y más o menos sí, notas así medio buenas, sin grandes tal, pero bueno, sí, bastante decente. Pero no, digo en el sentido de dejar eso, de pasártelo bien, de estar con colegas, de sentirte a gusto, de disfrutar, de jugar. Nosotros al final actuando estamos jugando, es un juego. Y si además alrededor de ese juego pues hay más juegos y más risas, pues todavía más ameno y divertido. ¿Ibas en bici al cole? Pues no, la verdad que no, porque estaba en cuesta, estaba muy, muy arriba y en Zorroaga, de Anoeta para arriba, Uh. y nada, íbamos en autobús, pero no, por el barrio y tal, sí, pero para ir a Castellano no. ¿Y cuál fue tu mayor caída en bici, Gorka? Mi mayor caída en bici, física, ¿te refieres? O simbólica. Mm. Bueno, pues bici, mira, bici no, pero también tiene rueditas y es que me ha venido a la cabeza, nunca mejor dicho, esa caída uniéndola con la Castola, había como una cuesta así fuera de la Castola y al final había piedrecitas y era la temporada que estábamos con el monopatín, como con el skate. Y claro, siempre nos tirábamos ahí y siempre saltábamos antes para luego ya ir andando, para no meterte la hostia, con perdón. Y yo ese día quise experimentar, erróneamente, pero quise probar qué pasaba cuando llegaras al final y empezara la gravilla. Y efectivamente, pues una ley de la naturaleza, ley física, hizo que se parara de golpe el skate y que yo saliera literalmente volando y cayera con mi cabeza con 9 puntos aquí en la frente. Y porque es que de bici no recuerdo así gran tragedia de caída, pero esta de Chiqui, esta fue heavy. ¿Y tú eres de las personas que aprende de las caídas o vuelve al mismo punto? Broncano nos decía que exactamente al mismo lugar. ¡Pum! No, yo no soy mucho de mirar para atrás, la verdad, en general. Esto del aquí y el ahora intento llevarlo a cabo como puedo, pero sí, yo creo que no hay que darle muchas vueltas ni pensar en, hice mal, elegí mal, la cagaba, vuelvo para atrás, voy para adelante. Para adelante. Efectivamente hay que estar en el aquí y el ahora, pero pensando más en el futuro y en el proceso y en el camino, digamos, que suena así como muy, pero bueno, yo es lo que practico y me va bien, pero creo que a veces le damos demasiadas vueltas, nos comemos la cabeza demasiado y creo que es mejor ser como más práctico, pragmático y tirar para adelante, sobre todo desde el ahora mismo y cómo está cada uno. Madre mía, cómo se nota que has estudiado psicología, ¿eh? Bueno, vamos a... Tenemos gregarios por aquí, ¿vale? Van a aparecer personas que, por ejemplo, hay alguien que va a aparecer por aquí, nos va a hablar de tu relación con la bicicleta un poquito más procelosamente. Vamos a ello. Caixo Orca, Caixo Nerea. Hombre, Bueno, Orca, así en confianza ahora que no nos oye nadie. Pero yo creo que tu relación con el ciclismo no ha sido muy apasionada, ¿no? Tampoco tengo un recuerdo así de chiqui, de todo el rato con la bici y luego de seguir las carreras ciclistas y demás. De hecho, me acuerdo que una vez fuiste algo raro, andar en bici, creo que con los de Cresala, con los del grupo de danza, y que te pegaste una pechada que no levantaste cabeza. Creo que fuisteis al Piresud, al Tourmalet, Lagos de Covadonga, Pajares, y creo que ponías más pie en tierra que pedalear. Pero bueno, eso sí, yo creo que si te hubieras dedicado al ciclismo, lo que más te hubiera gustado hubiera sido sin duda
el avituallamiento y viajar. Viajar a diferentes lugares con el equipo, que sería los amigos, lo que haces ahora, y para comer y avituallarte, que es importante, y creo que tienes por ahí un club gourmet o algo similar, ¿no? Bueno, besarkat dibat, agur. Aquí tenemos a mayor. Este te puso los Qué retos bueno. báracos. A ver, vamos a responder poco a poco a lo que nos ha ido comentando. Pues no me acuerdo. Sí, 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 es verdad. O sea, sí, yo nunca fui un loco de la bici, de estar todo el día con ella y tal, pero como con veintipocos años, los de Cresala, un grupo de Euskal Danza, que eran una cuadrilla también, pues varios de ellos le dieron fuerte a la bici un año y claro, estaban entrenando bastante y decidieron pues ir al Tour, a ver las etapas del Tour, cuando la marea naranja y demás, Qué chulo. y la vuelta a España el mismo año. Y como bien dice mi hermano, yo todo lo que sea viajar y dar vueltas por ahí, vivir experiencias, ir con colegas, pues me apunté de cabeza con mi mountain bike que pesaba lo más grande, mucho, sin haber subido una montaña en mi vida, yo creo. Una vez de pequeño en Escaray, una montañita así, que veranamos en Escaray. Y, y ahí que me fui. Y primero subimos el Pey de Sur, un día, efectivamente, y al día siguiente el Tourmalet. Y fue un infierno, lógicamente, sin estar entrenado ni nada. O sea, me acuerdo que en mi momento enseguida, claro, se descolgaron, me quedé solo. O sea, ellos tenían un ritmo y no les iba a hacer yo Viste parar. los culos, pero bien, ¿no? Sí, pero no, no, poco, poco. Vi Ok. esos culos poco, luego muchos culos todo el rato. Pero esos poquitos, porque se fueron enseguida, hicieron bien. Pero, pero sí, sí, me acuerdo que cada kilómetro te van marcando, pues quedan 13 kilómetros para la cima, 12. En cada kilómetro ya me paraba, me tiraba al suelo literal y mirando hacia el cielo como respirando porque estaba medio muerto. Pero vaya cuestas, qué infierno. Mira, luego bajar, yo soy, además me gusta la velocidad y soy un poco lo... Y luego la bajada, que además vas con todos los coches de la carrera, con los de los equipos, con toda la procesión esa gigante. Y ahí que iba el primero, ahí, pasando a todos y arriesgando un poco demasiado loco, descerebrado, la verdad. Pero la bajada muy bien. Ahora la subida no tanto. Y eso fue, pues en julio, así que suele ser el Tour. Y luego creo que en septiembre pues era la Vuelta a España y nos hicimos los lagos de Covadonga. Ahí fui con una de ellas que tenía un ritmo más parecido al mío y por lo menos tuve compañía, creo que casi todos los lagos. Y sí, luego al día siguiente Pajares que está ahí entre León y Asturias, un puerto también. Y nada, la excusa era pues ir con la bici, subirlo y luego estar ahí con el bocata, con las patatas y demás, esperando que pasara ahí el equipo naranja del Euskaltel, de Euskadi, y la verdad, pues viviendo todo ese rollo ciclista de ambiente, que la verdad que es una gozada, es súper majo y es muy divertido, sí. Nos abre muchos temas porque si hablamos de aficiones, yo sé que tú eres súper realista y abordaremos este tema un poco más, pero la afición ciclista apoya a todos, Gorka. Ya, sí, sí, sí. Mi hermano ha dicho, pero bueno, es verdad porque varios veranos de esa época me tocaron, que justo fui a varios veranos seguidos pues a Estados Unidos, a Inglaterra, a una familia a aprender inglés. Y me los chupé todos, pero todos los tours, digo. Pero cuando Miguel Indurain, yo sí me jamé y pedí en el Boulevard a Chiappucci, Claudio Chiappucci, le pedí el autógrafo. Bueno, estaban aquellos míticos de entonces y Indurain, que era Dios. Pero sí, la espada de Indurain, el velódromo, el récord que hizo, el campeonato del mundo. Luego Olano, que casi a ver si le sustituía, tenía la presión de ser su sustituto y tal. Pero aquellos tiempos sí, es verdad que últimamente estoy bastante descolgado del ciclismo, la verdad. Ujú. Pero de adolescente, sí, sí, lo seguía, sobre todo etapas de montaña, contrarrelojes y tal. Esas etapas llanas un poco más siesteras, pues también las veía. Pero, pero sí, sí, era bastante aficionado al ciclismo. Ahora ya no tanto, la verdad. Mm. Y ese Gorka que veía Indurain, ¿cuántos ciclistas salieron a partir de él? ¿A ti quién fue tu referente para meterte en el mundo de la actuación? Pues no te podría decir un actor que me inspiró, que dije, joder, yo quiero hacer como ese. Sí hubo un par de momentos, una peli que fui con mis padres, precisamente, hablando de familia, que era un pez llamado Wanda.
una comedia Sí, sí. inglesa, bueno, que la recuerdo muy divertida y me acuerdo perfectamente del día que la vi y todo. Y salí como pensando, joder, ¿cómo molaría hacer algo así, que la gente se riera así y tal? Y luego otro, ya en teatro, en el Victoria Eugenia y en Donosti, también de muy chiqui, de bastante chiqui, preadolescente, a Moncho Borrajo. Uh, Y que Moncho Borrajo hacía, pues, se pasaba 2 horas y media, 3 horas, él solo en el escenario, con la atención de todo el mundo, riéndose, llorando, con un viaje emocional, vacilaba, improvisaba, echaba versos, bueno, un poco de todo y salí también como diciendo, ¡juy! Que luego he actuado en su teatro y le he podido conocer y todo ahí en su teatro en Madrid, pero, pero sí, la verdad que, pues, por decirte dos, pero bueno, no sé, fue algo que desde pequeñito me iba gustando, ya me apunté en el grupo de teatro del instituto con 14 años y bueno, ahí me terminé de enganchar cuando ya lo probé in situ y la verdad que, bueno, pues que hasta hoy. Hay un momento en el que estudiabas teatro de mañana y psicología de tarde, algo así he leído. What? Al revés, pero Al sí, sí, revés. llegó el momento de elegir carrera y demás. Estuve mirando pues, escuelas de arte dramático en Madrid, en Barcelona y demás. Y bueno, decidí que no era el momento todavía, que el cuerpo me pedía quedarme en Donosti. Y, y sí, y entonces me apunté a psicología, pero también a la escuela de teatro ahí en el TAE, en la escuela que había en Donosti, que no era tan grande y con tantas horas como las de Madrid, pero bueno, era un primer contacto y bueno, la verdad que aprendí mucho y conocí a gente súper bonita e interesante. Y entonces, y justo cuando empecé en septiembre con las dos cosas, me llamaron de Goenkale Buah. y nada, y ahí empecé también. Entonces, pues decidí hacer psicología en 2 años el primer curso. Decir, bueno, pues estoy, joder, estoy actuando, trabajando ya, y a las tardes teatro. Luego del teatro iba a toda leche a danza, Euskal Danza, Cresala, que también le daba. Y nada, y ahí empecé a trabajar con 18 en Goenkale. Un par de años antes había hecho un personaje pequeño también para ETV y tal, con una serie que había en ETV1, Gure Familia, tal vez de Piztia Batzuk, que era una especie de médico de familia a lo vasco rural. Y nada, y luego ya me llamaron para Goenkale, la misma productora, y nada, empecé con 18 años ahí a currar y hasta ahora no he parado, lo cual me siento, Que no vamos, paras. un privilegiado absoluto y no he tenido que trabajar en otras cosas como casi todo el mundo en esta profesión, porque es una profesión muy complicada y muy jodida, con perdón, pero por eso mismo, ya digo, pues me siento muy, muy afortunado y lo Mm. valoro, vamos, todo el rato. Por aquí estuvo también Itziar Ituño, que pues que tú has dado un paso brutal desde un Goenkale, ¿no? A una brutalidad como es la de Netflix, ella sin solución de continuidad, ¿no? Porque tú tuviste una adecuación, bueno, múltiple, pero podríamos decir, ¿no? Que está Goenkale, que después está el súper fenómeno flipante de Vaya Semanita y ahora toda esta historia de Netflix con muchos pasos por medio. Ella pasó de casa a la fama mundial, además en la era de los Ya. móviles, de una manera espectacular. ¿Cómo lo notas tú? Estos son bicis muy diferentes, ¿no? Sí, la verdad, sí, son bicis internacionales que de repente que se ven en todo el mundo. O sea, yo Machos Alfa la grabo cerca de mi casa, vivo en el centro de Madrid y casi que todas las secuencias las tenemos en bares, en restaurantes, en casas, dentro de Madrid, dentro de la M30, muy cerquita de casa. Y luego de repente, pues claro, te vas de viaje por ahí por el mundo, que yo soy muy viajero y es mi gran pasión y lo que me gasto el Ya, dinero y el tiempo, bueno, invierto más que gastar, pero, pero eso desde, yo que sé, este último viaje en Japón, que me han sí. reconocido japoneses, australianos en Japón, europeos también, guiris de todo tipo, en verano pasado que me recorrí así gran parte de Brasil Brasil, sí. y en Brasil también, pues una barbaridad. En Latinoamérica, argentinos, o sea, cualquier argentino, Argentina lo peta, en Uruguay, la serie, y de repente, sobre todo Latinoamérica, nos escriben de gente de todo el mundo, de países muy, muy raros y lejanos, yo qué sé, y de repente están viendo tu serie en tu idioma que has grabado. O sea, antes había que ir a Hollywood para llegar a hacer algo internacional, había que hacer pues, apostar por irte allí, cosa que bueno, nunca me lo planteé, me da un perezón que pa' qué. Y ahora, pues trabajar como siempre, haces una serie como Hollywood viene a siempre, ti. más o menos, sí, el mundo de plataformas ha hecho eso, que te expanden, tú haces como siempre, pero de repente llegas, pues eso, a 160 y pico países, no sé cuánto llega Netflix,
pero sí, la verdad que es una pasada, una ¿Y pasada. cómo era la diferencia entre, digamos, ese equipo, que tampoco es amateur, porque Goenkale fue un fenómeno absolutamente imprescindible en la televisión vasca, me da igual, ETV1, ETV2, yo creo que es al final de todos un poco. No, Eh, En Euskadi en general fue un sí, fenómeno social, vamos, igual que claro, fue una entonces de ese semanita equipo, después, pero vamos a decir amateur, a la brutalidad de la que estás ahora, madre mía, ¿no? O sea, que al final el tamaño importa. sí, hombre, ha pasado, ¿cuánto ha pasado? Pues 25 años de etapas y de vueltas. Entonces, al final, Y de pues, y como he puertos. ido, y de puertos de todo tipo, pero bueno, he seguido trabajando, entonces, o sea, que no ha sido de la nada, o sea, desde lo de Itziar fue mucho más heavy, mucho más radical y porque aparte el impacto no tiene nada que ver con el de Machos Alfa, o sea, que yo fue un fenómeno social mundial que no tiene parangón, de hecho, yo creo, no se ha vuelto a repetir algo así, creo. Y, pero yo, bueno, pues como siempre he ido trabajando y siempre he estado en una o en otra, pues había gente que me conocía por una cosa, gente por otra, otro te hace tu currículum, otro te pregunta, oye, ¿qué te conozco yo a ti? Dime qué has hecho, dime qué has hecho. Y yo, joder, he hecho 60 cosas, te tengo que decir mi currículum ahora mismo. Pero bueno, como que nunca me he descolgado y siempre he estado ahí de alguna manera, con momentos más o menos, pero bueno, no ha sido tan radical ese salto, pero sí ahora el impacto eso de, sobre todo de redes sociales o de viajes, de si no mi vida sigue igual, o sea, ya tengo más que trabajo al lado de casa, o sea, no ha cambiado mucho. Pero eso, que de repente te escriba gente diciendo cosas súper bonitas en idiomas raros y desde sitios muy, muy lejanos, pues es curioso. Y la falta de intimidad cuando viajo, que Mm, antes la tenía un poco más, que si había algún vasco o español que me conociera, pues, o sea, que hubiera, había posibilidad de que me conociera, pero ahora ya es de cualquier... tú Eso, el ya año eres. pasado también fui con mi chica a Budapest, a Hungría, y muchísimos húngaros y húngaras, alfa males, y yo, ¿pero qué hacen aquí en Hungría viendo esta serie? Pero bueno, se dice muchas veces que la comedia es muy loca, pues la comedia también viaja mucho, es muy internacional, y si das con la tecla como ando Ya. estos creadores y guionistas maravillosos, pues claro, pues de repente llega a todo el mundo porque la gente se siente identificada con uno, con el otro macho, con las situaciones, aparte está muy actual, muy pegada a la actualidad la serie y bueno, pues a la gente le llega. A veces te cuesta un poquito rodar, ¿no? Porque hay algún compañero tuyo con el que, bueno, no voy a decir, te ríes mucho. Por ejemplo, Kaixo, mira, Odriozola. no, lo he metido mal. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay! Bueno, vamos a hacer otra presentación de una persona que te ha acompañado en tus rodadas y que te viene a pedir disculpas. A ver, Sorpresa. Kaixo, Odriozola. Yo anda. llamo a Gorka Odriozola porque me gusta el Es el segundo apellido que único. tiene. O sea, me gusta el nombre Ochoa, pero Odriozola me parece súper sonoro. Así que nada, soy Borja Coveaga, conozco a Gorka desde hace bastante tiempo. Lo llamo Odriozola y quería hacerle una pequeña consulta. La consulta es si alguna vez se ha cagado en la madre de Diego, San José y mía, si alguna vez ha tenido como una cosa de decir me cago en su estampa por haberlo encasillado en el papel de Pagafantas. Yo sé que hace otras cosas ahora y todo eso, pero seguramente siempre le identificarán con ese papel de Pagafantas. Entonces mi pregunta es si alguna vez ha tenido un demarraje y ha querido soltarse de eso y se ha acordado de nuestra estampa, como digo, por haberle calificado en su primera película como prota, como Pagafantas, ya por eones. Saludos. Mr. Borja Coraga pidiéndote disculpas, bueno, diciendo, me odias por... Qué grande, al revés. O sea, estoy eternamente agradecido a ese personajazo, a esa película que me la vi hace poco y es que a mí como espectador me encanta, es un humor que me fascina y Pagafantas me ha dado muchísimo y joder, es difícil hacer pelis que calen en cierta gente, obviamente no fue un pelotazo del copón, pero sí hay mucha gente que me ha dicho, me encontré uno que la había visto 28 veces y se sabía todos los diálogos de la peli. O gente que, eso, vamos, con todo el orgullo del mundo, cuando me dicen, joder, eso le paga falta, la gente lo dice con una sonrisa y feliz. Entonces, o sea, no lo utilizan como arma arrojadiza ni para meterse conmigo ni nada de estilo. Entonces, eso, hacer una peli como que bueno, que deje huella y que deje un nombre, un término incluso, que se utiliza bastante a raíz de entonces, o que se hagan parodias con el cartel mío, con Sabrina, con políticos, con futbolistas, con de todo. Pues la verdad que, joder, no, eternamente agradecido a estos dos que eso, pues primero eran los creadores de Vaya Semanita, o sea que imagínate lo que Vaya nos, lo genios. que nos dieron ahí
y luego Pagafantas, luego Fedetarras, en fin, vamos, afortunado yo de que nos cruzáramos los caminos con todos juntos. Vaya semanita, qué momentos nos disteis. Bueno, ese bar de la Maite. Yo, claro, he tenido la fortuna de poder estar repasando un poquito para preparar esta entrevista. Oh, los Sánchez, qué risas. ¿El Pelanas robó Sánchez. alguna bicicleta? No he encontrado nada relacionado con bicicletas de Vaya Semanita. Probablemente algo así, Ya. porque ahí se quedó un poco el ciclismo vasco. Estaba muy bien todo lo que hizo enfrentarnos al conflicto vasco de otra manera y también a nuestra propia imagen, ¿no? Vosotros, claro, hay un momento, hace poco se hizo un resumen como en la llegada del Vaya Semanita de cómo fueron aquellos tiempos, es como si hicierais una contrarreloj por cada uno de los episodios y no sabíais si había etapa siguiente, ¿no? Porque era como ¡shua! No, 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 estaban a punto de echarnos. O sea, al Todo el inicio tiempo. fue, no, la audiencia no iba nada bien y nos renovaban cada 4 programas, pero así como llorando y eso, que es un mes, venga, un mes de curro, venga, otro mes, otros 4, ay, que nos han renovado. Pero vamos, íbamos tendiendo un hilo totalmente. Y ante esa encrucijada que parecía que nos íbamos todo el rato, precisamente Borja y Diego dijeron, pues vamos a hacer ya lo que queremos y vamos a hacer, y ahí se inventaron los Sánchez, que es realmente lo que les apetecía hacer, ese tipo de humor, todavía más callero, político, social, y un humor que, con cosas que no se había hecho nunca humor, porque algunas de ellas eran muy serias y bastante jodidas, con perdón también. ¿Te acuerdas de la Y frase entonces, pues, final, que era genial? sí, 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 me acuerdo muchas veces y hace poco la repasé con la vida aquí de Madrid que me decía, joder, como los Sánchez, y sí, como tú, Maite, tú y yo, tal. Hemos Nos tenido ha un hijo salido charaita y el otro, y el dos otro de salvantillos la de pura ETA. cepa como tú y yo, y el otro de la ETA. Y ahí es cuando de repente empezó a funcionar realmente el programa, empezó a tirar para arriba y cogió velocidad la bici y bueno, y en verano luego en los refritos que repetían todo el verano y tal, con los sketches y mejores, pues empezamos a hacer unas audiencias loquísimas y la segunda temporada, eso, nosotros competíamos además con Cuéntame y con Gran Hermano en los momentos más álgidos de ambas dos y hacíamos un 40-45 de audiencia que era una locura, o sea, un programita con 2 duros, que es que nos cambiábamos por la calle, o sea, tenía unas condiciones bastante de corto de colegas. Y sí, sí, la verdad que de repente se juntaba la gente en las sociedades, en los chocos, en las casas, los colegas al día siguiente del curro, los viernes todo el mundo comentaba el sketch del día anterior y sí, desde luego fue un fenómeno social y todavía lo mismo, con mucho orgullo, todavía mucha gente me lo recuerda y taxistas madrileños que, hostia, pero tú eres el de programa de los sketches vascos este, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí que le tiene muchísimo cariño a esa manita, sí. Tú eres como muy embajador vasco, sí, de los buenos. O sea, y además no, mira, aquí que tenemos todo tipo de público en el ser ciclista, realmente cuando estamos con ciclistas vascos tenemos Indurain, Olano, ¿me entiendes? O sea, una cosa, Mikel Landa que estaba como más al lado, pero vamos, Anda, anda, sí, anda, tenemos anda. todos este rictus de, bueno, pues con la seriedad y un poquito a sacar, ¿no? La chispa. Y sin embargo, tus referentes, los que has mencionado directamente, Moncho Borrajo, un pez llamado Wanda, tiraste hacia el humor desde el principio. Sí, bueno, lo primero que hice no fue nada de humor ni de comedia, realmente, o sea, en Cale, Bueno, con en Ani Madrid. Gartiburu, una cosa rara, he leído también, ¿no? Esa sí, la de Buena Familia Veste Vestida Chula que te he Ah, dicho del médico de familia, este, la más que yo vale. tenía 16 años y hacía de un chaval que robaba en una caja y no sé qué. Y sí, sí, Aníbal Arturo era mi profesora o mi asistente social o algo así, Mm, estaba Pacho Tellería, bueno, había mucha gente por ahí y de comedia no tenía nada, luego Vaya Semanita tampoco, mis primeros personajes pequeños en Madrid, pues Hospital Central, el comisario, en el comisario hice 3 personajes diferentes, como eran tan pequeñitos y estuve tantos años y claro, pues uno era un tío empastillado que le atropellan, que está en un ataque psicótico, no sé qué. Bueno, pues que realmente fui haciendo de todo, solo que pues igual las cosas que he hecho de comedia han funcionado más o lo he petado más y la gente igual me asocia más por ahí, pero mm. y Vaya Semanita lo fue, claro, que además era un humor muy llevado al extremo en cuanto a sketch y en cuanto a que era muy exagerado, pero vamos, que ya te digo que no empecé con nada de comedia. Y hablando de comedia, vamos a ver si aparece el gregario que queríamos que apareciera antes y que creo que te hace reír bastante. Ah, está viniendo. Sí, A aquí ver está. cuál de ellos es. Vamos a ver. Bueno, pues a ver, ¿qué podría decir yo? De ti, Gorka, hombre, sabes que para mí siempre ha sido la liebre.
Siempre ha sido la liebre. O sea, alguien a quien seguir ahí, ¡fa! Saco, tener esa referencia, esa punta de flecha a la que tenemos que, esa guía a la que todos, que debemos todos seguir, ¿no? Para conseguir, pues eso, para llegar a ese puerto de montaña, ¿no? ¿Sabes? Como, siempre me he sentido como parte de tu pelotón, además. Creo que, bueno, ya desde hace mucho tiempo, desde ese momento en el que casi nos quedamos sin aire, escalando ese puerto de montaña que era descojonarnos encima de un escenario. Eh, el día, en la función de bajoterapia, me acuerdo Madre mía. cuando atravesé una pared ficticia delante de la peña. Y ese momento fue muy grande, fue, mar- fue maravilla. Entonces, y es verdad que yo con Gorka siempre no tengo mal recuerdo de ti, eres un gran capitán, tío, eres un gran capitán y nos llevas ahí al equipo siempre como, como en bandeja. Si es que lo haces muy fácil, tío, lo haces muy fácil. Si es que en realidad yo, si tuviera, si tuviera que volver a empezar, yo elegiría la carrera de Gorka Ochoa. Bueno, la carrera no, yo elegiría ser Gorka Ochoa. Es algo que bueno, que se lo pido a la vida, constantemente. Pero bueno, espero que estés bien. Nos veremos en breve. Y nada, a pa ser ciclista. ¿Eh? Un saludo. No, uno de ese equipazo que tenéis buen rollo, porque a veces te ríes y no puedes seguir pedaleando, ¿no? Porque Fele es mucho Fele. Joder, Fel es de los tíos más ingeniosos que me he encontrado en la vida y en esta carrera. O sea, su cabeza no puede. Y ha estado flojo, ha estado flojo en este vídeo. Pero su cabeza, o sea, no para de pensar tonterías y absurdeces maravillosas. Y cualquier elemento, cualquier cosa que ocurra, lo coge para convertirlo en humor. O sea, no para, no para, no para. Y genera un buen rollo en el set. Nada, es una goza. Yo he currado un mogollón. En un momento, un mismo año, hicimos una obra de teatro, una peli, un corto, luego otra obra de teatro, enganchamos 2 horas seguidas y a de repente nos encontraba aquí en Machos y joder, estamos viendo esto juntos y la verdad que una gozada. Y después de Machos hago una peli también con él, o sea que sí, yo con él he trabajado muchísimo O sea que y es habéis una hecho gozada muchas clásicas tenerlo. y ahora os ha pillado prácticamente en el tour. Esto también, ¿no? Estar en un ambiente diferente en el que... ¿Qué significa trabajar para una plataforma? Pues nada especial, la Mm, verdad. Tú vas a curar igual, o sea, no hay nadie ahí de la plataforma ni hay nada. No. La plataforma solo la visibilidad y la exhibición que llega a más sitios, pero realmente es una producción de una productora que puede ser para Telecinco, puede ser para Televisión Española o para una plataforma. En este caso es para Netflix, pero realmente en el día a día a nosotros no nos cambia nada. mm. Y en ese buen ambiente que tenéis, si aparecen más gregarios por aquí, creo que es bastante especial también el papel con el que nos hemos reído y muchísimo todos. Y ya, desde luego, es un cascabel. Gorcachoa, ¡Hombre! Gorcachoa. Venga, ahí voy. Esto es muy raro. Bueno, es raro primero que te hable en castellano y es raro también que te hable con terminología ciclista, pero lo voy a intentar. Eres un actorazo de carreras de fondo, carreras largas, porque llevas toda la vida, etapa tras etapa, pero también eres muy bueno sprintando. Eso no lo tiene cualquiera. Me ha encantado estar en muchas de las etapas contigo, en muchas. Actualmente siempre con el habituallamiento súper preparado, ahí estoy para ti, colega, para lo que quieras. Pero en una primera etapa fue una de las primeras veces para los dos. Cuenta un poco eso, que es un poco naif, pero nos gusta contarlo. Muy guapo, un placer, Betty. Bueno, Aichiber Garmendia para medio mundo, Nekane, que le da bastante al pimple y al final en esas citas de Tinder de conoce 10 cuerpos de tu hija, no pillasteis, ¿no? No, de hecho, o sea, les gustó tanto a los caballeros, o sea, fliparon con ella tanto. Claro, yo he trabajado muchísimo con ella. Yo, viene, tío, Garmendia, no jodas, os va a encantar y tal. Pero vamos, o sea, el equipo ahí se descojonaba con ella.
Y le gustó tanto que luego en Muertos S.L., otra serie de los Caballeros de Movistar, es una de las protas. Pero aquí vuelve cada temporada, con más o menos, pero la quieren meter siempre. Y en esta cuarta también tendrá su momentito. Eso, casi siempre borracha, como bien dice ella. No sé, es una gozada también. Hay cibercurrar con ella, hacer etapas, hacer etapas reinas, no reinas, de todo. Hemos hecho teatro, hemos hecho, bueno, mil cosas, pero a lo que se refería ella es nuestro primer beso en la ficción Ujú. fue conjunto. Fue de los dos, en Mi querido Klikoski, una serie de TV2. Y, y luego fue muy divertido porque luego hicimos una entrevista, nos entrevistaron porque hicimos Sueño una noche verano, cuando Donosti fue capital cultural europea en el 2016. Hicimos una obra espectacular con participaban ciento y pico personas ahí en el Parque Cristina Nea en Donosti. Y bueno, bueno, una historia que nos casábamos, tal, bueno, éramos medio protas los dos y nos entrevistaron en un periódico y yo comenté eso, tal, vale. Y ella ni se acordaba de la secuencia, ni de que nos habíamos besado, ni de nada. Me dejó ahí vendido y siempre hacemos la gracia de eso, de yo no te dejé mucha huella con mi beso, pero sí, fue curioso que lo compartimos juntos y ahora, pues después de tropecientos años y muchas etapas, pues aquí seguimos compartiéndolas y compartiendo bici, así que Mm. nada, es una goza, otra que es una goza de una viscómica, vamos, que hay pocas, muy pocas como ella, y bueno, luego un amor, como ya habéis visto. Tú comenzaste en euskera, ¿no? Y además has sido danzar y que le has bailado al Dalai Lama. Sí, sí, he bailado a muchas estrellas del Festival de Cine Internacional también, a políticos que nos venían, claro, con Cresala, pues lo que tocara, pero sí, una de ellas fue que le bailamos al Dalai Lama, sí, sí. Y luego la de la que coges la bici y subes el Tourmalet. O sea, es verdad que Gorka Ochoa todo al negro. Sí, sí, incluso me gusta jugar al póker también, la verdad que nombrar los casinos no me gustan, pero el pokercito sí me gusta, pero sí, sí, la verdad que yo me apunto a un bombardeo, aunque casi ya digo que el Tourmalet casi muero. Pues también te mojas en cuestión política, siempre lo has hecho, siempre te has significado políticamente y ahora mismo está el manillar un poco torcido a la derecha, pero ya esto ya no hace ninguna gracia. Esto está tomando un color bastante, tiene mucha gravilla en el campo, esto está pillando unos derroteros bastante insospechados. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer? Sí, parece la Lieja Bastoglieja, es el empedrado, las piedras esas Mm, horrorosas, ¿no? La la clásica, pues París-Roubaix. sí, la París Roubaix, perdón. Iba a decir París Roubaix y al final cambió. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y me mojo mucho menos de lo que me gustaría porque por desgracia no hay libertad para expresarte, para decir lo que quieras, para criticar, en fin, pues eso, te empiezan los boicots, las cancelaciones y los trolls que manda la ultraderecha a pasear por Twitter. Pero bueno, pero hay cosas que por las que no paso y que intento no callarme y sí, el cariz que está tomando a nivel mundial ya, no solo España, pero con la ultraderecha ultraliberal que se dedica a mentir ya, y a manipular con fake news todo el rato, o sea, algo que se vaticinaba en el pasado, como que podía ocurrir como algo trágico, pues ya está con nosotros y tiene bastante mala pinta. Sí, sí, nos quedan etapas complicadas todavía que vivir. Sí, por ejemplo, ahora es que estaba haciendo el símil ciclista, ya vas viendo de qué va un poco este tipo de entrevista, y Eibar se hizo una fabricante de bicicletas de donde antes venían armas. Es que parece que estamos dando la vuelta, ¿no? A la tuerca. Y es terrible, estamos hablando ahora, la izquierda está hablando de rearmarse hasta los dientes con una naturalidad. Trump lo ha logrado ya. Pues sí, la verdad que sí. Tiene mala pinta la Europa, tal, no, hay que rearmarse. La gente, no, yo sé que ir a la guerra voy. O sea, unas cosas. Y luego, pues también eso, pues todo muy manipulado, muy calculado. Y no sé, yo no creo que Putin quiera atacar Europa y está diciéndolo todo el rato. O sea, que tiene su guerra ahí con ese terrenito y esa zona en Ucrania y demás. Y luego, pues toda la lucha a nivel mundial geopolítica, vale, pero no creo que quiera acabar con Europa ni que seamos su enemigo. Pero bueno, pues sí, el negocio de las armas mueve mucho dinero, el lobby es demasiado potente, demasiado poderoso y ahora parece que nos dirigimos a ello, a rearmarnos, a gastarnos millones y trillones en armamento en vez de
sanidad pública, que cada vez va a peor, en educación pública, que cada vez va peor, etc, etc. Entonces, sí, la verdad que bastante mala pinta. Nos toca deconstruirnos, pero de otra manera. Uno de los últimos invitados que pasó por aquí es más o menos cercano a Mikel Ayestarán, que fíjate si está este hombre dando vueltas por los lugares más terribles del mundo, y es un hombre que también conecta siempre con la Real Sociedad. Puede estar en Gaza, puede estar en Ucrania, siempre intenta ver sus partidos. Nos hablaba de que para él, pues evocar lo gastronómico con la tortilla de patata es impresionante y es casi esencial. Y mira, hay una persona que creo que conoces y que habla un poquito de esta misma historia que compartes con el grandísimo Miquel. ¿Qué pasa, Hombre, Nerea? ¿Qué Ramojo. pasa, Gorka? ¿Qué tal, amigo? A ver, en las etapas de mi vida, una de las líneas de meta favoritas, inolvidables, uno de esos triunfos que nunca olvidas, es ponerte el maillot de campeón de Copa. Y eso pasó en la Cartuja el año que ganamos la final de la Copa de la pandemia frente al Athletic, el 3 de abril, el día inolvidable y ese derbi que jamás vamos a olvidar. Tenemos una cosa en común, Gorka Ochoa y yo, que es nuestra pasión por la Real Sociedad, la pasión Churi Urdin. Él es un Real Sale confeso y empedernido. Es una maravilla escucharle hablar de su Real Sociedad. Y aquel día, cuando ganamos la Copa, a mí hay un aspecto que jamás se me olvidará, y es el abrazo que nos dimos en las gradas de la Cartuja, Gorka Ochoa y yo. Casi nos caemos por las escaleras, por fortuna no nos caímos, pero ese abrazo son de los que no se olvidan. Había puro sentimiento churiurdin. Yo lo guardo con muchísimo cariño, además de el trozo de red que él me regaló de la portería en la que marcó Yarzabal el gol del penalti que nos dio la Copa frente al Athletic. ¿Qué recuerda él de aquel día y sobre todo de aquel momento que para mí fue sinceramente mágico y que jamás lo voy a olvidar? Te mando un fuerte abrazo, Gorka, que disfruto mucho contigo en la tele, en los cines y también hablando contigo de la Real y de cualquier cosilla. Abrazo grande a todos. Vamos, Roberto Ramajo. Qué grande el trabajo. Pues sí, 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 recuerdo perfectamente ese abrazo, lo hemos hablado varias veces y yo tuve la grandísima suerte de poder estar ahí en esa mítica final, que claro, sin público ni nada, pero la Real decidió, brillantemente, por cierto, llevarme a mí, hicieron un programa de streaming de 6 horas o así, y bueno, pues yo iba pues un poco como ojos de la afición a comentar el partido, a comentar la previa también, el post y iban conectando conmigo y me preguntaban y comentaba yo a ratos el partido. Me decían, tú como si estuvieras con tus colegas y ya está, o sea, que queremos verte natural y tú mismo. Y digo, joder, pues ahí que me voy y estuve en el hotel con el equipo, en la cena después de celebración después de ganarla. Bueno, o sea, imagínate para un Real Sale loco como yo estar en la final, ganarla y luego eso, pues, estar con los jugadores, con todos los periodistas que ya conozco ya prácticamente a todos, en fin. Y sí, sí, el abrazo que nos dimos ahí, casi cayéndonos por las escaleras, Roberto y yo, muy mítico y luego la noche y sí, sí, enganché un buen trozo de red que luego fui repartiéndola ahí a periodistas, luego a colegas, a gente súper realista que conozco y luego la troceé mucho para poder repartir en un acto social comunista total y hice un sorteo en Twitter. En Twitter sorteé como, no sé cuánto me quedaban, 14 o 15 trocitos y bueno, se apuntaron casi 2000 personas. Yo pasé luego el sorteo un Cristo del copón, pero bueno, al final se sorteó, fue totalmente justo. Y se lo mandé por correo ahí a todos los que les tocó, se la mandé y bueno, la gente súper agradecida también. Y sí, sí, mucha gente a la que le di, colegas, ya digo, periodistas o tuiteros, luego me mandaron la foto con el marco, como la tengo yo, con el marco, el trozo de red ahí puesto. Además fue justo por donde entró el balón del penalti, fue el trozo ese de red el que pillé y aparecía la cena ahí con toda la red ahí alrededor y Aquí estamos. Estabas ahí que parecías un niño pequeño hablando de contento.
No sé dónde he parado, pero dónde se ha parado esto, pero bueno. Espera, ¿eh? Que, Pues que estabas encantado con la red y que habías flipado en colores y que la había no repartido sé, por medio Europa y por Twitter. básicamente. Pues Sí, sí, básicamente. espera, recording, vale. La repartiste por Twitter. ¿Sigues con Twitter, Gorka Ochoa? Sí, bueno, X se llama ahora, cosa Ujú. que no entiendo, o sea, con lo que cuesta que una marca tenga nombre y tal, ponerle X, que además suena a algo porno, pero igual era un poco el preludio del porn, periodismo y porn opinionismo que se ha convertido y que ha convertido Elon Musk X. Sí, todavía sigo, me he abierto las otras dos, pero todavía no, entre que me han empezado las redes y tal, y que ya tengo bastantes seguidores ahí, y gente a la que sigo y me informo y tengo mi mundo real de la real sociedad y mi mundo sociopolítico económico. Y bueno, pues sí, ahí ando, ahí ando. Mm. Más retuiteando y tuiteando, o sea, retuiteando que otra cosa, pero sí, sobre todo expandiendo pues noticias y cosas que no nos llegan a los grandes medios, pues por lo menos para que mis seguidores pues se enteren de ello. Incluso en el mundo del ciclismo, ¿no? En todos los mundos ahora mismo, comunicar es esencial. Hay veces que es casi más importante que hacer bien las cosas, tal y como está todo. Tú has cambiado tu manera de comunicar. Entre esta fama desmedida que te ha llegado, mezclada con que todo esto está tomando pues un poquito el olorcito raro del que hemos hablado antes. Sí, pues sí, pues por desgracia y con mucha rabia y asco, pues que a veces sí opino menos, por lo menos opino yo menos de poner mi tweet, porque entonces lo retuitean por ahí y les llega ya a los ultras, a los bots, a los trolls, y si alguno de ellos te retuitea, ya te vienen unos cuantos a dar el A coñazo. tumbar. Entonces me dedico más a retuitear que a tuitear yo en mi nombre, y sí, es muy triste. Pero es que es así, tan triste como real. Mm, Bueno, están funcionando los vídeos un poquito regular, pero no puedo evitar, ya que estamos hablando de cine, de teatro, de espera, series, etc., hablar, por cierto, que tú además veraneabas en Nerja, ¿no? Tengo entendido. Sí, 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 sí. Sí, ahí donde verano azul, pero sí, ahí estuve muchos años veranando por allí. Mm, Pues hay una referencia en lo cinematográfico que creo que nos ha marcado a todos. También fue invitado en este podcast, esta persona que seguro que conocéis. Para mí hay una imagen icónica que es la imagen de Elliot, el personaje protagonista de E.T. Yo creo que una de las primeras, si no la primera vez que yo he ido al cine, fue a ver E.T. y esa carrera en bicicleta huyendo con el extraterrestre me parece lo más tierno y de lo más hermoso y sigue teniendo mucha vigencia en un mundo en el que hace falta también fantasear y soñar. Y ahí está presente también el mundo del cine y de la bicicleta. Ahí lo editaremos, pero creo que lo has entendido, ¿no? Oh, Sí, sí, sí. Sí, y en Nerja también la típica imagen en la que iban en bici todos, toda la cuadrilla, que yo creo que eran incluso los créditos iniciales con la canción de iban silbando y yendo en bici. Y por ejemplo, yo alguna vez que he alquilado bicis por ahí de viaje, en Álcera, por ejemplo, que he ido muchas veces a Holanda, y incluso París, bueno, sitios muy bicicleteros, que cada vez son más en Europa, eh, aunque aquí no avancemos en eso, sobre todo digo aquí en Madrid, que estoy ahora mismo en Madrid, pero sí, sí, desde luego Verano Azul, Inerja y la bici, y claro, yo cuando veraneaba allí también me movía en la bici, luego ya un poco más mayor en una mobilete de esas, medio bici, medio moto, que la gente por supuesto iba sin casco y sin nada, mm. pero, pero sí, sí, o sea, los veranos también sí los recuerdo como asociados, y en Ezcaray también yo con mi bici, y que nos movíamos por el pueblo, veraneo más de chiqui en Ezcaray, luego un poco más mayor ya en verano, en Nerja, perdón, pero sí, la bici muy asociada y muy relacionada al verano. Y no te da la sensación, que esto igual lo decimos la gente que no tenemos hijos, ¿no? De que antes estaba más unido a la libertad y ahora está más unido al postureo. Un poco el tema de la bicicleta, de que mi hijo tenga la mejor bici y esté súper equipado. Y antes era en plan, vete con la bici. Estuvo por aquí también yo en Plaza Ola y contaba cómo se marchaba, cogía la bici, quién sabe dónde iba, se caía, no pasaba nada, nadie preguntaba y con aparecer a comer ya estaba todo hecho, por un lado y por otro.
Sí, hombre, pues reflejo de lo que se está convirtiendo en la sociedad, o sea, el postureo a todos los niveles y también al nivel ciclista. Pero sí, el móvil no sé qué, la ropita no sé qué, todo lo último, todo para las redes sociales para colgar la bici. Y aquí estoy. Y la realidad luego, como no tiene nada que ver con el mundo ficticio y con el filtro, ya la parte del filtro tecnológico, el filtro general que son las redes sociales, sobre todo Instagram en cuanto a postureo y en cuanto a que todo es bonito y maravilloso. Y sí, sí, pues por desgracia, pues la bici también se ha convertido en un elemento también más de marketing para muchos que de practicidad. Pero bueno, sí es verdad que muchas ciudades están afortunadamente yendo a eso, pues a una movilidad más ecológica, sostenible y lógica, que es la de la bici. Por ejemplo, en el viaje que te digo de Japón, que también alquilamos, nos hicimos mi chica y una ruta ahí de... Yo, de hecho, ha sido la vez que lo acabo de hacer, he hecho otra locura de esas, pero ¿cuántos kilómetros fueron? 50 y pico, yo nunca había hecho tantos kilómetros, pero era entre varias islas, con unos puentes espectaculares, como una ruta que tienen ahí montada, y ahí nos fuimos los dos, pero luego en Kioto también, bueno, en algunos sitios la alquilamos, pero es que allí se mueve muchísima gente en bici. Mm. Y joder, eso a mí me da una envidia y muchas ciudades europeas, sobre todo, que están muy avanzadas en eso y... O sea, París se ha vaciado de coches de repente y se ven bicis por todos lados. Una No te digo gozada. más que yo te hablo desde Gasteiz. Bueno, otra. Sí, sí, sí. Qué guay. Pues ha sido un placer estar contigo en este paseo, dando una vuelta por tu carrera. Me hace mucha gracia y es que, bueno, sé que has hecho algunos papeles de malo, que el pagafantas todavía te persigue y algún asesino ya has hecho y algún hombre vil. Me hace mucha gracia porque me da la sensación de que a ti te puede pasar lo contrario que le pasó a Coronado, que siempre era el chico como bueno y ahora siempre es malo. Yo quiero verte de malo. Pues me verás dentro de no mucho. Mm. Mientras tanto, gracias por representarnos, por hacernos reír y gracias por estar en esta etapa de ser ciclista Gorka Ochoa. A tu rueda. ¡Mua! Ha sido un placerazo. Es que ricasco, Nerea. Vale, Ahora, bueno, bueno, qué guay, joder, pues ¿te ha muchas molado? gracias. Hasta muy guay, sí, muy guay, con toda la gente que has conseguido y todo, joder. Una Ay, bueno, gozada. todavía, Me ha bueno, te digo una sorprendido. cosa, igual me queda algún gregario todavía por llegar, porque es un trabajo un poco arduo y ser ciclista soy yo sola, entonces hay cosas que vienen, yo edito, yo hago todo y esas cosas, entonces si me llega alguno Joder. más, pues yo te mando, ¿vale? Pues si te lo mando ya, pues me lo mandas para que se lo agradezca y para que lo disfrute. Vale, bueno, pues muchas Es gracias, que Gorka, tío. ricasco. Es que Muchas ricasco. gracias, de verdad. Zuri, que Agur. vaya bien. Ahora,